Dios en el Éxodo 16:29 prohíbe caminar. Aquí era por el maná. Él dijo, aquí era por el maná. Ok, le pregunto, ¿ya poco en Isaías 58:13 todavía caía el maná? Ahí está. ¿En tiempo del profeta Isaías caía el maná? No, señores. No, señores. ¿Por qué? Es que aquí no se podía caminar porque en sábado no caía maná. Pero resulta que el profeta Isaías en el capítulo 58:13 dice: si te preocupas de no caminar en día sábado y lo llamas venerable a Jehová tu Dios. Fíjense que en Isaías 58:13 prohíbe caminar y aquí ya no cae maná. Dios prohíbe caminar no por el maná, sino porque era una ley, tenía que hacer una obediencia. Es que tenían que ir a recoger maná, eso no lo dice la Biblia, eso es manipular la Biblia. Ahora, yo hago una pregunta. Dios dice no caminar. Ahora, en el Nuevo Testamento los judíos fueron más flexibles. Según los judíos solamente se podía caminar 1 kilómetro. 1 kilómetro. Fíjense, yo hago una pregunta. La ley en algunos casos permitía caminar por 1 kilómetro. Pero el pueblo judío empezó quebrantando eso. Dios decía no caminar, no salgan de sus casas, y ellos caminan. ¿Cómo lo hacen los adventistas? Caminan más de 1 kilómetro, 10 kilómetros. Yo conozco a una familia que va a la iglesia adventista a otro municipio que le queda 69 kilómetros. ¿Qué está quebrantando esa ley? ¿Dónde dice que Isaías caía el maná para creer que Isaías también habla de no caminar por el maná? Note, otro error. En Éxodo 35:3 dice, si quieren, vamos a leer qué dice la Biblia, para que no digan que lo estamos inventando. Éxodo 35:3. Esto lo explicó el hermano. Y vean por dónde lo explicó. No tiene sentido por dónde lo explicó. Dice, en ninguna de sus casas se encenderá un fuego el día sábado. No encender fuego el día sábado. Vean, ¿a dónde se fue el hermano? Es que aquí se refería al templo. ¿Qué tiene que ver el templo aquí? Aquí es claro, en ninguna de sus casas. Aquí no dice en ninguno de los templos. Y él quiso ampararse con el fuego del candelabro, con el fuego del incensario, que no se podía prender el candelabro ni el incensario. Esto es una mentira, no lo dice el texto. El texto es bien claro. Vean, yo voy a leer. Él dijo que ahí estaba prohibiendo encender fuego en el templo. Y ustedes me dicen si es el templo o la casa. Voy a leer. En ninguna de sus casas encenderán fuego el día sábado. ¿Dónde? ¿En la casa o en el templo? La casa. Pues mira, otra vez, aquel templo no es manipular, a eso se llama manipular. Y saben, un texto sacado de su contexto es un pretexto. Y aquí, para no tener pretextos, hay que ir al contexto. Y el contexto es claro, en ninguna de sus casas. No dice templos. Es más, no existían muchos templos. Jerusalén solamente tenía un templo. Yo hago una pregunta. ¿Y los adventistas del séptimo día no encenderán fuego? Yo estuve 20 días en Veracruz en la casa de una familia adventista que me dio posada. No encienden fuego, pero prenden la estufa. Y eso no es encender fuego. No cocinan la comida ese día, pero la recalientan. De todas maneras usan fuego. Y Dios es estricto, no encenderán fuego en sus casas. Aquí no dice el templo. ¿Y saben qué dice la Biblia? Maldito el que le pone y maldito el que le quita. El que le pone se pondrán sobre él las plagas de Egipto, y el que le quita se le quitará su nombre del libro de la vida. Quítate, alegrado. Ahora, y el pueblo de Israel era rebelde, no podía cumplir esto. Caminaban y encendían fuego. Dios no caminar, ellos encendían fuego. Ahora, Jeremías 17:21 dice: si quieren salvar su vida,
día sábado. ¿Saben? Un día el hermano Federico dijo en un diálogo, yo estaba, él dice que carga es de 50 kilos en adelante. Yo digo, ¿y dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice carga 50 kilos? No, carga es todo lo que tú llevas sobre ti. Ahora, yo he visto muchas señoras que el sábado cargan a sus hijos. No, para ir a ver templo, llevan cargado a sus hijos. ¿Y qué dice la Biblia? No llevarás. Pero es que son nuestros hijos, ni modo de dejarlos. Yo no tengo la culpa, si tú quieres cumplir esa ley, cúmplela. ¿Sí? ¿Qué dice Santiago 2:10? Cualquiera que cumpla 9 mandamientos, pero quebranta uno, es como si no cumpliera ninguno. Si quiero ser perfecto con la ley, pues hay que ser perfecto. O otra cosa es que Jeremías dijera, si quieren salvar su vida, cuídense de llevar solamente sus hijos, pero no carguen. No, eso no lo dice. Dice carga. Y cargar, según el diccionario, es todo aquello que va sobre ti. Aquí va el diccionario. Ahora, y he visto cargando para allá, para acá, cargando bancas de un lado para otro. Yo los he visto. Bajando baffles un sábado, están cargando, bajando baffles el sábado. Eso lo prohíbe la Biblia. Y saben, vayamos ahora. Según Isaías 58:13, no se puede tratar negocios. No tratar negocios el día sábado. Mi papá creo que lo recuerda. Un día que fuimos a Motocicla, por casualidad pasamos a un templo adventista y el sábado estaban vendiendo boletos para una rifa. ¿Y qué dice la Biblia? No tratarás negocios el día sábado. Y eso no es negocio. No es negocio vender boletos para la rifa. En el templo todavía. No es boletos, no es pecado andar vendiendo boletos. Ese día también estaban ofreciendo boletos para irse de viaje, no sé a qué playa de la República Mexicana, en la iglesia adventista. No tratar negocios. En Comalapa hay una panadería que se llama Adventista y don Nico la conoce. Si tú vas a comprar pan el sábado, te dan el pan pero no te cobran. Me lo vienes a pagar mañana, el sábado no puedo tocar dinero. Si fueran honestos, yo que he comprado pan ahí, porque antes vivíamos ahí cerca de la panadería adventista. Y iba ahí a comprar pan, no me daban pan, no me cobraban, pero sí me daban el pan, están tratando negocios. Conozco en otros lugares donde los adventistas abren su tienda el sábado. Nadie puede cumplir esto a plenitud, nadie. Y por eso Dios cambió. Ahora, también la Biblia dice matar al que trabaja en sábado. Números 15, 32 al 36. Un día que encontraron a un hombre tomando leña en sábado, lo mataron. Porque la ley decía matar al que trabaja en sábado. Y si quieren cumplir la ley, que maten a todos los que trabajan en sábado. Claro. ¿Y cuál es la razón principal por la que querían matar a Jesús? Es que mi padre trabaja, yo también trabajo. Cuando escucharon que Jesús dice que trabaja, lo querían matar. Vamos a ir al texto más tarde. Pero estamos hablando de cosas que no se pudieron cumplir en la ley en el Antiguo Testamento, mucho menos ahora. Y vean que dice Gálatas 3:10. Maldito aquel que no cumple con todo lo que está escrito en la ley. Si yo me someto a la ley y no puedo cumplir con todo lo que está escrito en la ley, estoy bajo maldición de Dios. Ahora, aquí se dio el cambio. Ahora, hay algo interesante. El hermano habla de eso. Vean, los adventistas son astutos. Dicen que cuando la Biblia habla de sábados, ellos dicen, cuando la Biblia dice de sábados en plural es ley ritual. Así enseña. Pero cuando habla de sábado es ley moral. Y por lo tanto ellos dicen que cuando la Biblia habla de que se acabaron los sábados, está hablando de la ley ritual, pero no de la ley moral. Qué contradicción tremenda. Ellos tienen un librito que se llama La Fe de Jesús. Y en la Fe de Jesús dice, ¿cuál es la señal entre Dios y los hombres? Ezequiel 20:20 contesta, la señal entre Dios y los hombres
es que guarden mis sábados en plural. Entonces, si sábados es ley ritual, entonces la señal entre Dios y los hombres es ley ritual. Y si me dicen que Ezequiel 20:20 está hablando de la ley moral, pues entonces todos los textos que hablan de los sábados también se están refiriendo a la ley moral. O sea que no hay escapatoria. Vayan a donde vayan, se acabó el día de reposo, como el séptimo día. Vayamos por partes. Él leyó Isaías. Vamos a darle otra leída a Isaías 1:3 en adelante. Dice: ¿cómo he de querer los sacrificios de ustedes si no sienten dolor por sus pecados? El incienso que me traen ya me hiere mis narices. Sus santas celebraciones del nubilunio y el sábado, aquí está en singular, no dice sábados, está en singular. Y el sábado, y si ellos dicen que sábado es ley moral, pues entonces en Isaías se está hablando de ley moral y por lo tanto se acabó el día de reposo, porque aquí está en singular, no está en plural. Escuchen qué dice, una vez más: el incienso que me traen ya me hiere mis narices. Sus santas celebraciones del nubilunio y el sábado y sus días de ayuno especial, aún hasta sus más santas celebraciones, todo es un fraude. No quiero nada más con ellos. Los detesto y no puedo verlos ni siquiera pintados. Vean, aquí dice sábado, no dice sábados, entonces es ley moral. Aquí se anuló la ley moral y no hay para dónde. Lo dice la Biblia, o si equivoca la Biblia, es otro problema. Otra cosa, Dios dice aún hasta sus más santas celebraciones. Eso hasta significa el extremo. Eso quiere decir que Dios está extremadamente airado en contra de su pueblo. Hasta indica extremidad. Eso indica que Dios está diciendo todo. Por ejemplo, cuando yo digo no grites tan fuerte, te escucha casi hasta todo el mundo. ¿Qué estoy diciendo? Que todos lo saben. Hasta indica el extremo. Y si Dios dice detesto hasta sus más santas celebraciones, esto quiere decir un poquito Dios lo acepta, el otro poquito no. Hasta quiere decir todo lo que es parte del culto judío, Dios lo detesta. Hasta. Y vean, utiliza el término santas celebraciones. Santas. Vayamos a esto. Los adventistas del séptimo día enseñan en base a Génesis 2:1 al 3, que el sábado tiene 3 características. Dios lo bendijo, lo reposó y lo hizo santo. Vean, una de las características del sábado es santo. Y Dios dice que anula hasta las más santas festividades. ¿Y cuál era lo que era llamado santo en la Biblia? Según Isaías 58:13, ¿qué es lo que es llamado santo? ¿A poco no el sábado? Yo pregunto, ¿qué otra festividad judía, según la Biblia, fue llamado santo? ¿Qué otra festividad está llamado como santo en la Biblia, que sea festividad judía? Nada. Solamente el sábado fue llamado santo. Ahora, estamos hablando de festividades, no de Dios. Dios es santo. Dios no es una festividad, Dios es un ser. Vayamos a ver qué dice el libro de Oseas. Oseas, vamos a leer Oseas 2:3. Escuchen qué dice el libro de Oseas. Habla Dios y dice: yo pondré fin a toda su celebración, sus lunas nuevas,
sus días de reposo y todas sus solemnidades. Los días de reposo. ¿Y cuál era el día de reposo en el Antiguo Testamento? Ahí está. Otras traducciones dicen: yo pondré fin sus festividades judías y el día sábado. El día de reposo, según Dios está profetizando, pondré fin en futuro, pondré. Esta ley iba a cambiar. ¿Y cambió por qué? Porque no fue capaz de redimir al hombre. No fue capaz. Ahora veamos qué dijo Cristo. El hermano dijo: lo que Cristo diga hay que hacer. Bueno, vamos a ver si somos parejos. Veamos qué dijo Jesús respecto al día de reposo. Yo pregunto, yo siempre pregunto: ¿Jesús guardó o quebrantó el sábado? Guardó. ¿Y saben a qué se basa para decir que guardó el sábado? El libro La Fe de Jesús, si no me equivoco, la página 25, creo que era lección 11 o 12, sobre el estudio de cuál es el día de reposo. Dice: ¿qué día guardó nuestro Señor Jesucristo? Y ponen como respuesta Lucas 4, 16. Y vean si Jesús guardó. Lucas 4, 16. Y llegó a Nazaret donde se había creado, y el sábado fue a la sinagoga según su costumbre. Se puso de pie para hacer lectura. Vean, aquí hay varias cosas que hay que entender. Educación, otra vez. Nosotros no les gritamos, muestre su educación. Recuerden que Jesús dice que sus frutos los van a reconocer que son mis discípulos. Ahora, aquí dice que Jesús entró a la sinagoga un sábado. ¿Según la ley o según su costumbre? Según su costumbre. Según su... según su costumbre. Y el sábado había que guardarlo según la ley. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Qué entró Jesús a hacer el sábado? Según Lucas 4:16. ¿Entró a reposar? No, señores. Jesús entró a proclamarse el Mesías. El Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido y me ha enviado para darle la buena noticia a los pobres. Los presos pronto van a obtener su libertad. Los ciegos pronto van a ver. Los paralíticos pronto van a caminar. Hoy les digo que empieza el año de gracia. Enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y empezó a explicar. ¿Saben qué hicieron los judíos? Lo sacaron corriendo para embarrancarlo en un barranco. Y yo pregunto, si Jesús era compañero de reposo, ¿por qué lo querían embarrancar? Es interesante. Un ejemplo. Supongamos que yo soy adventista del séptimo día. Supongamos que soy adventista del séptimo día. Voy el sábado a la iglesia a reposar. Si yo soy compañero, ¿me sacan? No. Pero si yo no soy compañero, me sacan. Ya me han sacado de muchos templos adventistas. Un día había una campaña, yo fui y me sacaron del pelo con mi hermano. No eran, papá afuera. La misma reacción. ¿Por qué? Porque no soy compañero de reposo. Si Jesús hubiese sido compañero de reposo, ¿por qué lo sacaron del pelo? El no reposaba el sábado. Ahora vayamos al texto para ver si reposaba o no reposaba. Vayamos a la Biblia. Juan 5. Vean, aquí voy a hacer un resumen. Todo el problema empieza desde que Jesús sana a un paralítico. Y cuando ellos se dan cuenta que Jesús sana a un paralítico, empiezan a irse contra Jesús. Vean, según la ley, hay que profundizar la ley. Yo siento que los adventistas no han profundizado la ley, no conocen la ley como deberían de conocer. Según la ley de los judíos, hay 19 maneras de quebrantar la ley. 19 maneras. Ahora, en la ley permite curar a un enfermo solamente si está en peligro de muerte. Y esto lo explica Jesús.
¿Acaso si tu burro cae a un pozo no lo sacarías? Sí, porque está en peligro de muerte. ¿Alguna pregunta? ¿El paralítico estaba en peligro de muerte, sí o no? No, porque este podía estar otra semana en silla de ruedas y no le pasaba nada. Podía estar otro mes paralítico y no se moría. Podía estar incluso otros 38 años y no se moría. Por lo tanto, es una violación de la ley que hace Jesús cuando sana a un paralítico que no está en peligro de muerte. Y esta fue la causa por la cual los judíos se enojaron en contra de Jesús. Porque Jesús quebranta la ley sanando a uno que no está en peligro de muerte. Es más, Jesús le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y anda. Quebranta 2 veces el paralítico. 1, es prohibido caminar en sábado. 2, es prohibido cargar. Llevó su camilla. Él dice que la camilla era algo que se podía doblar. Muéstremelo en la Biblia. ¿Dónde está que se puede doblar? Vamos a las culturas. En aquel tiempo no había tanto invento, no estaba tan moderno. Las camillas de ahora se pueden doblar y no, allá no. Descolgaban. ¿Se imaginan? Si la camilla solamente fuera como una chamarrita y a un enfermo un día lo subieron y lo descolgaron. No, la camilla era algo que contenía madera, era carga. Y Jesús ordena: toma tu camilla. ¿Y alguna pregunta? ¿El paralítico ya sano necesitaba su camilla? Ya no. ¿Para qué Jesús ordena que cargue su camilla? Ahora, cuando se dan cuenta, ahora vean, ¿los judíos conocen la ley, sí o no? Sí. Él dijo que no, yo digo que sí. ¿Por qué? Porque todo niño judío, desde lo más pequeño que fuera, aprendía la ley. Todos los más chiquitos aprendían la ley. Y eran muy ordenados en cuanto a la ley. Vean que empezaron a decir: pero los judíos, vean quién dice esto. El hermano dijo que los judíos dijeron, y yo digo que no son los judíos, porque aquí el que está narrando es el autor, y el autor se pone como neutro. ¿Y quién es el autor del Evangelio de Juan? Juan. Entonces, pareciera que en este caso el autor solamente toma el lugar de aquel que narra. Y vean qué dice el autor: por eso los judíos, no dicen nosotros los judíos, dice por eso los judíos. Eso separa, eso da a entender que él no era judío. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en sábado. ¿Cuáles curaciones? Sanar a uno que no está en peligro de muerte. Dice: pero Jesús respondió: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Claro, Jesús dice: mi Padre trabaja, yo también trabajo. Yo hago una pregunta: ¿trabajar es igual a descansar? No, es lo contrario. Pero ¿qué clase de trabajo? Nada. Jesús dijo trabajo. Voy a trabajar. Como se dice uno, usted trabaja así, yo soy albañil. ¿Y su esposa? No, mi esposa no trabaja. Como que no trabaja, si en la casa lava los platos. ¿A poco lavar los platos no es trabajo? Si todo es trabajo, todo lo que te ocupa es trabajo. Y Jesús dijo: mi Padre trabaja. ¿Y en qué día Jesús dijo esas palabras? En el sábado. Y Jesús dijo: yo también. ¿Y qué día era? Sábado. Conclusión: ¿el Padre trabaja en sábado, sí o no? Sí. Yo quiero un texto bíblico en el Nuevo Testamento, de los labios de Jesús, donde diga Jesús que el Padre reposa el sábado. Porque Jesús dijo que trabaja. Según la Biblia, Jesús trabaja el sábado. Yo quiero un texto en la Biblia donde diga que Jesús guardaba el sábado. No hay un solo texto en la Sagrada Escritura que diga eso. Ahora, vean que dice más adelante: y los judíos tenían ganas de matarle. Los judíos, no dice nosotros los judíos, porque el autor no es judío, no se incluyen los judíos. Los judíos tenían más ganas de matarle todavía, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Según Juan, según el evangelista Juan, según San Juan, Jesús quebrantaba el sábado. Eso lo dice la Biblia. Jesús quebrantaba el sábado. No hay
una verdad más clara en la Biblia que esto. Jesús quebrantaba la ley del sábado y por eso lo querían matar. No quebrantaba, sí quebrantaba, dice la Biblia. ¿Y quién lo dice? Lo dice San Juan. ¿Y quién es San Juan? Uno de los discípulos de Cristo. Él fue testigo de eso. Él dice, y vean que dice Jesús. Pero Jesús más adelante dice, el 19, vean que dice Jesús. Jesús dirigió la palabra. En verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solamente hace todo lo que ve que el Padre hace. El Hijo no hace nada por su cuenta. El Hijo solamente hace lo que ve hacer a su Padre. Si Jesús trabaja en sábado, es porque Jesús ve que el Padre trabaja. Y Jesús es claro cuando dice, mi Padre trabaja, yo por eso también trabajo. Y vean que dijeron los judíos. ¿De qué acusaron los judíos a Jesús? Porque Jesús no guardaba el sábado. Vean de qué lo acusaron. Juan 19, 16. Juan 9, 16. Juan 9, 16. Vean de qué acusaron los judíos a Jesús. Porque Jesús no guardaba el sábado. Algunos fariseos pues dijeron, ese hombre que trabaja en sábado no puede venir de Dios. Vieron a Jesús trabajando en sábado y dijeron, ese hombre no puede venir de Dios porque trabaja en sábado. Y eso mismo dicen los sabáticos contra nosotros. Los católicos no pueden ser discípulos de Cristo porque no guardan el sábado. El mismo problema que había los fariseos contra Jesús, hoy los protestantes contra la iglesia de Cristo. Y dijeron, ese hombre que era Jesús no puede venir de Dios porque no guarda el sábado. Y Jesús no lo guarda, ¿no? Y por eso lo querían matar. Ahora, él cita que Jesús guardó el sábado. Vayamos a ver qué dice Mateo. Mire, Mateo 12, 1 en adelante. En cierta ocasión, Jesús pasaba por unos campos de trigo y era un día sábado. Vean, el hermano decía hace ratos, ¿a dónde fueron las mujeres el domingo? Al sepulcro. Yo vuelvo a decir, ¿a dónde estaba Jesús el sábado? En el campo. Un verdadero sabático, ¿dónde tiene que estar el sábado? En la sinagoga. ¿Y dónde andaba Jesús? ¿Jesús era sabático? No, porque entonces estuviera el sábado en la sinagoga. Estaba en el campo. Qué bonito sabático, ¿verdad? Que no guarda la ley. Jesús andaba en el campo. Y vea quiénes estaban en el campo con Jesús. Y era un sábado. Sus discípulos tenían hambre. ¿Quiénes estaban con Jesús en el campo? El discípulo de Jesús siempre hace lo que hace Jesús. ¿Dónde estaba Jesús el sábado? En el campo. ¿Dónde estaban sus discípulos de Jesús? ¿Dónde están? Los discípulos tenían hambre y comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Fíjense, desgranar espigas del trigo. Eso es trabajar, eso es prepararse el alimento. Desgranar es prepararlo. Y eso está prohibido por la ley, sin embargo, los discípulos de Jesús lo hacían. Vean qué dijeron los fariseos. Al advertirlo, los fariseos dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en sábado. O sea que en sábado estaba prohibido caminar y desgranar espigas. Jesús le contestó, ¿no han leído ustedes lo que hizo David el día que tenía hambre, él y su gente? Pues entró en la casa de Dios. Y vean que dice el 5, ¿no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso y no por eso cometen culpa? Jesús dice que los sacerdotes en el templo no guardan el sábado y no por eso cometen culpa. Esto lo dice Jesús. ¿Dónde hay un texto en el Nuevo Testamento donde diga Jesús que es pecado trabajar el sábado? ¿Dónde está en el Nuevo Testamento? Dejémonos ya del Éxodo, porque es la antigua alianza. Vayamos a la nueva alianza donde el Cordero es Cristo y el mediador
Y vean a qué se basa. Es impactante ver hasta dónde llega el hombre cuando no puede interpretar la Biblia. A Marcos 2:27. Vamos a leer Marcos 2:27. Vean, el problema viene de allá mismo, de cuando Jesús está caminando el sábado. Y cuando le van a decir a Jesús que por qué permite, por qué camina en sábado, por qué anda por los sembrados en sábado. Vean cuál es la respuesta de Jesús. Y Jesús concluyó: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Y qué dicen los sabates? Vean, un día estaba yo también hablando con una pastora de la iglesia adventista. Ella me lee ese texto, yo voy y pregunto, a ver, dime, explícame, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado? A ver, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Explícame. Ah, que hay que guardar el sábado. No, ahí están malinterpretando. Cuando Jesús dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, Jesús está diciendo que es más importante el hombre que el sábado. Es más importante la persona que el día de reposo. Un ejemplo. El zapato fue hecho para el hombre y no el hombre para el zapato. ¿Quién vale más? ¿El hombre o el zapato? Porque el zapato fue hecho para el hombre. Si el hombre fuera hecho para el zapato, entonces el zapato mandara, el zapato dominara, el zapato fuera más importante. Y cuando aquí dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, Jesús está diciendo que es más importante el hombre y no el sábado. Por lo tanto, ¿quién es el que tiene más dignidad ante Dios? ¿El hombre o el sábado? ¿Nosotros qué buscamos? ¿La dignidad del hombre o la dignidad de un día? ¿A qué vino Jesús al mundo? A redimir, a restablecer la paz de quién? ¿De los hombres o la paz de los días? Del hombre. ¿Para qué tanto rollo puede manipular a la Biblia? Jesús ahí está diciendo que lo más importante es el hombre y no el sábado. Lejos de apoyar el día de reposo, Jesús está diciendo, tengan cuidado, ustedes por guardar la ley están despreciando a sus hermanos, cuando lo más importante es que queden bien con sus hermanos, porque el sábado fue hecho para ellos y no ellos para el sábado. Ah, pero el 28, ¿qué dice? El 28, ¿qué dice? Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Ah, entonces Jesús era sabático. No. ¿Qué es lo que quiere decir realmente el texto? Por ejemplo, este libro es mío. Yo soy dueño de este libro. Si yo quiero, tiro este libro. ¿Ustedes me pueden decir algo? Si yo lo regalo, ¿alguien me puede decir algo? Nadie. Y Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Eso quiere decir, si yo le permito a mis discípulos trabajar el sábado, ¿ustedes quiénes son? Si yo soy el dueño. Eso quiere decir Jesús. Eso es que hay que ir al texto, buscar la verdadera interpretación. Este texto no está diciendo que Jesús es sabático, todo lo contrario. Está diciendo que Jesús pone por encima la dignidad del ser humano, por encima del día de reposo. Y no hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús diga, acuérdate del sábado para santificarlo. No lo hay. Veamos ahora qué creían los primeros cristianos. Vamos a ver si los primeros cristianos guardaban el sábado o no. Veamos qué dicen los primeros cristianos. Dice Romanos 3:21. Dios nos hace justos sin andar de la ley. Ya no necesitamos la ley para nuestra justificación. Dios nos hace justos sin andar de la ley. Y si yo quiero volver a la ley, al sábado, al día de reposo para salvarme, ando mal, no entendido. También dice el mismo Romanos 3:28, el hombre es hecho justo por la fe y no por el cumplimiento de la ley. No es por la ley como el hombre puede encontrar a Dios, sino es por la fe. Y vean qué dice el apóstol Pablo. Yo hago una pregunta y la mayoría se equivoca.
equivoca cuando responde. San Pablo perseguía a los cristianos porque San Pablo no conocía a Dios. O de otra manera, cuando Pablo perseguía a los cristianos, ¿amaba a Dios, sí o no? Sí, amaba a Dios. Amaba a Dios. Y porque amaba a Dios perseguía a los cristianos. Vayamos a ver el texto. Vayamos. Fíjense que los judíos, toda la vida de los judíos gira alrededor de dos cosas: de la ley, que ellos le llaman la Torah, y del decálogo. Y San Pablo, que es un maestro, bien instruido con Gabriel, conoce esto. Vean que dice el apóstol Pablo de sus propias palabras. Hechos, capítulo, ahora les digo, creo que es el 22. El 22. Uno en adelante. Van a ver qué interesante cómo el apóstol Pablo da a conocer su vida. Vamos a ver si Pablo amaba a Dios o no amaba a Dios. Dice: hermanos y padres, escúchenme lo que les digo en mi defensa. Al oír que les hablaba en hebreo, guardaron silencio. Pablo continuó: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón, tal como todos ustedes lo hacen hoy en día. Antes perseguí a muerte a quienes seguían este nuevo camino, y arresté y metí a la cárcel a hombres y a mujeres. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Él conocía la ley, sí o no? Sí. Y Pablo dice: igual que ustedes. El hermano dijo que los judíos no conocían la ley, pero San Pablo dice que los judíos sí conocen la ley. Y lo dice el apóstol Pablo con sus propias palabras. Y dice que San Pablo fue educado según la ley de sus padres. ¿Y cuál es la ley de sus padres? La Torá y el decálogo. San Pablo fue instruido según esto. San Pablo conocía la Torá y San Pablo conocía el decálogo, los 10 mandamientos. Pero no bastaba eso para que San Pablo encontrara la verdad. Y cuando San Pablo se da cuenta que surge un nuevo grupo que ya no guarda en plenitud el día de reposo, empezando por Jesucristo, que no guardó el sábado, tampoco los primeros cristianos guardaron. Entonces, ¿qué surge? Una persecución. Y Pablo perseguía a los cristianos porque los cristianos quebrantaban muchas de las leyes de los judíos. ¿Y cuál es la ley de los judíos? Ante todo, el día de reposo. Los apóstoles ya no observaron el día sábado. Y para nosotros, y para los cristianos, no es el día el que nos va a salvar. No, señores. ¿Por qué? Porque el que murió por mí en la cruz y me redimió y me reconcilió con Dios fue Cristo, no el día de reposo. Y yo busco a Cristo, no al día de reposo. Y si yo me aferro al día de reposo para salvarme, estaría desperdiciando la gracia de Dios. Eso lo dice el mismo apóstol Pablo. Vean que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Dice Gálatas. Vamos a ver Gálatas. Gálatas 2:21. Pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, esto quiere decir que Cristo murió inútilmente. Si la salvación y si la rectitud se gana en base al cumplimiento de la ley, entonces Cristo murió inútilmente. Y la única manera de no hacer inútil la gracia de Cristo es renunciar a las prácticas pasadas que no nos llevaron a la salvación. Y someterse a la ley de Moisés, al decálogo, a decir: si no guardas la ley de la Torá y los 10 mandamientos, no te vas a salvar. Sería reducir y decir que la gracia de Cristo y su muerte no bastó para nuestra redención. Y por eso el apóstol Pablo, vea que aconseja a sus hermanos judíos. Una vez que el apóstol Pablo se hace cristiano, vea qué dice el apóstol Pablo de los judíos. Esto nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Yo tenía un tío que era adventista del séptimo día de Granados, de Motocín, de los meros adventistas del séptimo
podía. Cuando llegaba a la casa siempre dialogábamos. Pero yo le tenía un poco de respeto, no es mi tío, pero buscaba la manera. Pero yo viví con ellos 3 años en sus casas. Y un día ese tío se quedó sin trabajo, yo también sin trabajo, no tenía que hacer. Y durante un mes hablamos sobre la ley, sobre cómo está este cambio. Y ese tío se convirtió a la Iglesia Católica. Tenía 2 hijos y no los había bautizado. En el año 2007 los bautizó. Y él dice lo mismo, todos sus familiares son adventistas. Y cuando vamos a dialogar con un adventista, él siempre va y le va a decir, mira, yo así era como tú, así lo opuesto. Pero cuando yo entendí la verdad, cambié mi forma de pensar. Y esto mismo dice San Pablo aquí en Romanos 10:1. Vean que dice San Pablo. Amados hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración es que el pueblo judío se salve. Yo sé del celo que siente un judío por causa de Dios, pero es un celo equivocado. ¿Cómo no entienden que Cristo murió para disculparnos ante Dios? Y ellos tratan de hacerse justos, guardando la ley y las costumbres judías, con el propósito de conquistar el favor de Dios. Pero Dios a nadie salva de esa manera, entiéndanlo bien. Dice el apóstol Pablo que nadie puede alcanzar la justificación por el cumplimiento de la ley, porque el que lo reconcilió con Dios fue Cristo. Y buscar la salvación a través de la ley es un error, es hacer algo inútil, es minimizar el sacrificio de Cristo. Pero veamos qué dicen los primeros cristianos. Los primeros cristianos profundizan este tema. Vean, que es bien interesante. Voy a leerlo para que no crean que lo dice la Biblia católica. Muchos dicen, sí, pero es que lo dice tu Biblia. Biblia protestante. Esta Biblia se la da solamente a los pastores de buena categoría. Esta Biblia se llama paráfrasis. Vean qué dice esta Biblia en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Escuchen, ¿qué dice la Biblia protestante? Y les voy a anticipar 2 cosas. O estamos de acuerdo con el texto o vamos a estar en contra del texto. Si está mal esta Biblia, entonces se equivocaron los protestantes al hacer su traducción. Vean qué dice aquí 2 de Corintios 3:6. Si no fuera por él, no podríamos hablarle a nadie del nuevo pacto divino. A nadie decidimos que tiene que obedecer todas las leyes de Dios o morir, sino que el Espíritu Santo viene para dar vida. Vean qué dice. La antigua práctica trata de salvarse mediante la ley escrita. La ley escrita, obedeciendo los 10 mandamientos que conducían a los individuos a la muerte, pero ahora el Espíritu Santo nos da la vida. Dice que los 10 mandamientos, aquí ya no dice aquí no dice ley ritual, los 10 mandamientos, entre los 10 mandamientos el sábado era el número 4, y según el apóstol Pablo, los 10 mandamientos conducían al hombre ¿a qué? A la muerte. Solamente el Espíritu Santo conduce al hombre a la vida. Y por eso nosotros, la iglesia ya no está bajo el dominio de la ley, sino bajo el dominio del Espíritu. Y vean que dice más adelante, en el 3:15, hablando del velo, cuando Moisés tenía un velo para no ver cara a cara a Dios, y dice que todos los que se aferran a los 10 mandamientos para salvarse, todavía ese velo les cubre el entendimiento. Vean que dice la Biblia protestante. Sí, todavía aquellos que leen a Moisés todavía aquellos que leen a Moisés tienen el corazón cubierto y creen que uno se salva obedeciendo los 10 mandamientos. Los que tienen todavía el corazón y el entendimiento cubierto creen que uno se salva obedeciendo los 10 mandamientos. Y esto lo dice la Biblia protestante. Ahora, y él dice, entonces ya se puede robar, matar, porque ya no hay mandamientos. Y él acusó verbalmente a la iglesia
de favorecer el desorden en la sociedad. Por eso hay tanta delincuencia. No, nosotros no estamos diciendo que ya se pueda robar. Terminó los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, se cancelaron con Cristo. Y cuando Cristo dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. La pregunta es, ¿de qué mandamientos hablaba Jesús? ¿De los mandamientos del Antiguo Testamento o de los mandamientos que Él estableció en el Nuevo Testamento? Más tarde vamos a ver ahorita cómo quedaron los mandamientos al final. Y vamos a ver quién cambió los mandamientos. Porque Él aquí puso unos y allá puso otros. Y fíjense que todavía está aquí. Y yo le voy a probar con la Biblia quién cambió los mandamientos. Y vamos a ver si fue el Papa o fue Cristo. Pero lo vamos a ver más tarde. Vayamos. Entonces, según el apóstol Pablo, nadie puede salvarse cumpliendo los 10 mandamientos. Nadie, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque fuimos redimidos por Cristo. ¿Y sabe qué dijo el hermano? Sí, pero es que San Pablo guardó el sábado. ¿Y qué texto citó? Hechos 18:4. Nosotros le escuchamos y no le interrumpimos. Él tiene que mostrar su educación. Y recuerden que Él dijo, y vean con qué manera, no es una actitud de cristiano la que Él dijo, si somos hombres, sostengamos nuestra palabra. Yo le digo lo mismo, que sostenga su palabra. Siéntese. Vamos a las preguntas de una vez. Vamos, yo voy a explicar, yo estoy explicando. Estaba hablando de que Él dijo de que el apóstol Pablo guardó el sábado, dijo Él. Y se basó a Hechos 18:4. Escuchen qué dice Hechos 18:4. Tratemos de calmarnos. Vean qué dice Hechos 18:4. Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga. Aquí no dice todos los sábados Pablo reposaba. Dice todos los sábados Pablo entablaba discusiones. Entonces, cuando Pablo iba a una sinagoga, ¿iba a reposar o a discutir? A discutir, según la Biblia. Es igual. Yo he ido muchos sábados a un templo adventista a dialogar con ellos. Y si alguien que no conoce me ve entrando a un templo adventista, va a creer que yo ya soy adventista. Pero tiene que averiguar a qué voy. Y aquí es lo mismo. Hay que averiguar a qué iba San Pablo a los sábados, a la sinagoga. Y aquí dice que iba a discutir. Dice, y trataba de convencer tanto al judío como al griego. Y aquí hay dos cosas. El judío creía en un solo Dios y observaba los 10 mandamientos, la Torá también. En cambio, el griego era muy politeísta y creía en muchos dioses. Y San Pablo quería convencer a las dos partes. Aquel que no tenía ley y aquel que tenía ley, los dos necesitaban llegar al conocimiento de Jesucristo. Y eso mismo es lo que se necesita hoy. Todo el que guarda la ley necesita llegar al pleno conocimiento de la verdad. Ahora, hay que entender, Pablo iba los sábados a discutir. Y si vemos más adelante y usamos un contexto, el 17:2, habla de que también a Pablo lo sacaron corriendo como hicieron con Jesús. Dice que contrataron a unos cuantos vagos de maleantes y arrastraron a Pablo y Silas. La misma pregunta es, si Pablo es compañero de reposo, entonces ¿por qué lo querían embarrancar y lo querían matar? Es más, Pablo iba a discutir, no a reposar. Ahora, él dijo eso. Pablo, bueno, yo digo esto y vean él cómo contradigo y yo cómo le voy a contestar. Yo digo, Pablo iba los sábados a la sinagoga porque era el día que los judíos se reunían. Y es la manera de aprovechar a hablar con ellos. Él dijo, eso nunca lo he encontrado yo en la Biblia. Y yo le voy a probar ahora con la Biblia cómo Pablo aprovechaba de los sábados para hablar con los judíos. Vayamos al libro de los Hechos. Les voy a enseñar el domingo, no se alteren, yo voy por partes. Escuchen qué dice. Y no me voy a meter, yo puedo hacer
explicar todos los temas que él explicó, se metió al cuerno pequeño, al papa. Yo puedo hacer lo mismo, pero yo voy a tratar de ser más ordenado. Voy a ir, vean qué dice aquí, Hechos 16, 13. Nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a las orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían. Dice que San Pablo salió de la ciudad el sábado a las orillas de los ríos, donde era de suponer que se reunían los judíos. Entonces San Pablo aprovechaba el sábado ¿para qué? Para hablar con los judíos. No era porque él reposara ese día, sino porque era el día que los judíos estaban reunidos. Y si él dijo que no había encontrado un texto, es porque no ha estudiado, no ha profundizado. Y aquí hay que profundizar, el estudio es profundo. Ahora, y vean, hay muchos libros. Hay un libro de adventista que se llama La Fe de Jesús, que enseña que los apóstoles guardaron el sábado. El libro de la Fe de Jesús dice que los apóstoles guardaron el sábado y citan Hechos 17, 3 creo que es. Y ustedes me dicen si hablan de los apóstoles. Ellos dicen, vean qué dice en el libro de la Fe de Jesús, qué día guardaban los santos apóstoles. Y fíjense, ponen apóstoles en plural. Apóstoles en plural. Apóstoles. Eso dice el libro de la Fe de Jesús. Y para contestar, ponen Hechos 17. Voy a leerlo desde el 2. Dice: Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos por 3 sábados. Vean, 3 sábados. Un verdadero sabático, ¿cuántas veces va a la iglesia? ¿Solamente 3 sábados? Va toda su vida. 3 sábados. Y vean, ¿y a qué fue? Y discutió con ellos basándose en las Escrituras. Las interpretaba y les demostraba que Jesús era el Mesías. Ahora, aquí dice que Pablo fue a visitarlos por 3 sábados. Aquí está el problema. El libro dice que son los apóstoles. ¿Y el texto qué dice? ¿Son los apóstoles? Habla de Pablo. Y Pablo es singular y los apóstoles son plural. ¿No será eso manipulación de la Biblia o manipulación del texto? Poner los apóstoles cuando el texto no habla de los apóstoles. ¿No será eso manipular y acomodar un texto a mi favor? Aquí se necesita ser honesto y enseñar con la verdad. Ahora, los apóstoles no guardaron el sábado. No hay un solo texto en la Biblia que diga que los apóstoles guardaron el sábado. Ahora, ellos enseñan también en el libro La Fe de Jesús que el sábado se guardará en el cielo. Y se basa en Isaías 66. Y lo voy a leer en la Biblia Valera, que comúnmente usan ellos. Ellos dicen en el libro de la Fe de Jesús, ¿qué día se guardará en el cielo? Y dicen que el sábado. Y hubo otro señor que yo conocí me dijo, las puertas del cielo solamente se abren el sábado. Sí, ahí se está hablando de las puertas de la ciudad que es Jerusalén. Y lo sé. Y ahorita vamos a ver. Yo les voy a probar con la Biblia qué día se abren las puertas del cielo, a ver si es solamente el sábado. Vamos a verlo con la Biblia. Vamos a ver. Vean, a ese texto se basan ellos para decir que hay que guardar el sábado. Que el sábado se va a guardar en el cielo. Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y en la nueva tierra que yo hago, permanecerán en adelante. Delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. El 23, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorarme, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ellos dicen, vamos a ver si se refiere al cielo, ¿a dónde se refiere? Ellos dicen que aquí dice que cada día de reposo y cada mes, todo hombre vendrá a adorar a Dios en el cielo del sábado. Vean, los sabáticos dicen que las lunas nuevas son ceremoniales, pero el sábado es moral. ¿Por qué Isaías 66, 23 revuelve las lunas nuevas? Porque dice de mes en mes. Eso quiere decir de luna nueva en luna nueva. Y también el día sábado con día de reposo. Vean qué dice. Dice de mes en mes.
así dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo. Y hay una traducción valera más moderna que dice, y cada luna nueva. Y vean, aquí hay algo interesante. Vamos a ver por qué no es el cielo. Aquí dice que solo cuándo y dónde. Aquí dice, cada sábado y cada mes vendrán. Yo hago una pregunta. Vendrán. Yo pregunto, si es el cielo, si en el cielo se guarda el sábado y se guarda la luna nueva de mes en mes, dice vendrán. Si solamente el sábado vamos a adorar a Dios, ¿dónde vamos a estar los otros días de la semana? ¿Qué dice el Apocalipsis de los ángeles? Que día y noche dicen al Cordero que fue degollado, santo, santo. Dice día y noche, no dice cada sábado, ni dice cada luna nueva. Vendrán. ¿De dónde vendremos? Ese no es el cielo, porque cuando yo entre en el cielo, cuando entraremos en el cielo, ¿volveremos a salir? Ya no. Entonces, ¿por qué dice vendrán? O sea, vamos de visita, vamos de vacaciones y luego regresamos. No, eso no se trata de eso. No es el cielo, no es el cielo. Yo les voy a decir por qué más. Vean, el 23, hay que seguir leyendo el texto para que veamos, dice que cada mes y cada día de reposo vendrán todos a adorar delante de mi Hijo Jehová. Que dice el 24, y al salir, o sea que saldremos. Al salir verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Si es el cielo, ¿a poco vamos a salir del cielo? Y si es el cielo, yo pregunto, ¿acaso en el cielo hay cadáveres? Vaya, entonces cuando dice que ahí se va a guardar el sábado en el cielo es un error. Ahí no se refiere al cielo porque ahí dice que al salir verán cadáveres. ¿A poco en el cielo hay cadáveres? ¿Qué dice 1 Corintios 15:50? Lo que es carne y lo que es sangre no entra en el reino de Dios. Entonces, si allá hay cadáveres, entonces no es el cielo. ¿Qué más? Y también dicen, vean que lo que más dice, porque el gusano nunca morirá. O sea que tampoco allá hay gusano. ¿A poco los gusanos entran allá? Vaya, no es el cielo. Por 3 razones, o por más, pero voy a enumerar una. Dice vendrán, ¿dónde estaremos entonces? Luego dice, saldrán. ¿A dónde iremos cuando saldremos? Número 3 dice, cadáveres. Y dice, gusanos. En el cielo no hay cadáveres ni hay gusanos. Número 4. En el cielo no hay días. En el cielo no hay días. ¿Cuál es la prueba? Vamos a la Biblia. En el cielo no hay días. Fíjense que hay que entender eso. Hay 3 tiempos bíblicamente. El tiempo de nosotros los humanos es el tiempo cronológico, que se le llama cronos, porque se mide en segundos, minutos, horas, días, meses, años. Este es el tiempo de los hombres, el cronos. Pero el tiempo de Dios no es cronológico. El tiempo de Dios se llama kairos. El tiempo de Dios se llama kairos. Y el tiempo de los ángeles se llama ego. Entonces, en el tiempo de Dios, el tiempo de Dios es un eterno presente. Allá no hay días, allá no hay noches, allá no hay sol ni hay luna. Vamos a ver con la Biblia. Apocalipsis. Vamos a leer el libro de Apocalipsis. Dios en el Éxodo 16:29 prohíbe caminar. Aquí era por el maná. Él dijo, aquí era por el maná. Ok, me pregunto, ¿y a poco en Isaías 58:13 todavía caía el maná? Ahí está. En tiempo del profeta Isaías caía el maná.
que el profeta Isaías en el capítulo 58:13 dice: si te preocupas de no caminar en día sábado y lo llamas venerable a Jehová tu Dios. Fíjense que Isaías 58:13 prohíbe caminar y aquí ya no cae maná. Dios prohíbe caminar, no por el maná, sino porque era una ley, tenía que hacer una obediencia. Es que tenían que ir a recoger maná, eso no lo dice la Biblia, eso es manipular la Biblia. Ahora, yo hago una pregunta. Dios dice no caminar. Ahora, en el Nuevo Testamento los judíos fueron más flexibles. Según los judíos solamente se podía caminar 1 kilómetro. 1 kilómetro. Fíjense, yo hago una pregunta. La ley en algunos casos permitía caminar por 1 kilómetro. Pero el pueblo judío empezó quebrantando eso. Dios decía no caminar, no salgan de sus casas y ellos caminan. ¿Cómo lo hacen los adventistas? Caminan más de 1 kilómetro, 10 kilómetros. Yo conozco a una familia que va a la iglesia adventista a otro municipio que le queda 69 kilómetros. Está quebrantando esa ley. ¿Dónde dice que Isaías cayó el maná para creer que Isaías también habla de no caminar por el maná? Note, otro error. En Éxodo 35:3 dice: si quieren, vamos a leer qué dice la Biblia, para que no digan que lo estamos inventando. Éxodo 35:3. Esto lo explicó el hermano. Y vean por dónde lo explicó. No tiene sentido por donde lo explicó. Dice: en ninguna de sus casas se encenderá un fuego el día sábado. No encender fuego el día sábado. Vean, ¿a dónde se fue el hermano? Es que aquí se refería al templo. ¿Qué tiene que ver el templo aquí? Aquí es claro, en ninguna de sus casas. Aquí no dice en ninguno de los templos. Y él quiso ampararse con el fuego del candelabro, con el fuego del incensario, que no se podía prender el candelabro ni el incensario. Esto es una mentira, no lo dice el texto. El texto es bien claro. Vean, yo voy a leer. Él dijo que ahí estaba prohibiendo encender fuego en el templo. Y ustedes me dicen si es el templo o la casa. Voy a leer. En ninguna de sus casas encenderán fuego el día sábado. ¿Dónde? ¿En la casa o en el templo? La casa. Pues mira, otra vez, aquel templo no es manipular, a eso se llama manipular. Y saben, un texto sacado de su contexto es un pretexto. Y aquí, para no tener pretextos, hay que ir al contexto. Y el contexto es claro: en ninguna de sus casas. No dice templos. Es más, no existían muchos templos. Jerusalén solamente tenía un templo. Yo hago una pregunta: ¿y los adventistas del séptimo día no encenderán fuego? Yo estuve 20 días en Veracruz en la casa de una familia adventista que me dio posada. No encienden fuego, pero prenden la estufa. Y eso no es encender fuego. No cocinan la comida ese día, pero la recalientan. De todas maneras está el fuego. Y Dios es estricto: no encenderán fuego en sus casas. Aquí no dice el templo. ¿Y saben qué dice la Biblia? Maldito el que le pone y maldito el que le quita. El que le pone se pondrán sobre él las plagas de Egipto, y el que le quita se le quitará su nombre del libro de la vida. Quítate, al grano. Ahora, y el pueblo de Israel era rebelde, no podía cumplir esto. Caminaban y encendían fuego. Dios no caminar, ellos encendían fuego. Ahora, Jeremías 17:21 dice: si quieren salvar su vida, cuídense de no llevar carga en día sábado. ¿Saben? Un día el hermano Federico dijo en un diálogo, yo estaba, él dice que carga es de 50 kilos en adelante. Yo digo, ¿y dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice carga 50 kilos? Carga es todo lo que tú llevas sobre ti. Ahora, yo he visto muchas señoras que el sábado cargan a sus hijos. Para ir al templo, llevan cargados a sus hijos.
¿Y qué dice la Biblia? No llevarás. Carga. Pero es que son nuestros hijos, ni modo de dejarlos. Yo no tengo la culpa. Si tú quieres cumplir esa ley, cúmplela. ¿Sí? ¿Qué dice Santiago 2:10? Cualquiera que cumpla 9 mandamientos, pero quebranta uno, es como si no cumpliera ninguno. Si quiero ser perfecto con la ley, pues hay que ser perfecto. O otra cosa es que Jeremías dijera, si quieren salvar su vida, cuídense de llevar solamente sus hijos, pero no carguen. No, eso no lo dice. Dice carga. Y cargar, según el diccionario, es todo aquello que va sobre ti. Aquí el diccionario. Ahora, y he visto cargando para allá, para acá, cargando bancas de un lado para otro. Yo los he visto. Bajando bafles un sábado, están cargando, bajando bafles el sábado. Eso lo prohíbe la Biblia. Y saben, vayamos ahora. Según Isaías 58:13, no se puede tratar negocios. No tratar negocios el día sábado. Mi papá creo que lo recuerda. Un día que fuimos a Motocintla, por casualidad pasamos a un templo adventista y el sábado estaban vendiendo boletos para una rifa. ¿Y qué dice la Biblia? No tratarás negocios el día sábado. Y eso no es negocio. No es negocio vender boletos para la rifa. En el templo todavía. No es boleto, no es pecado andar vendiendo boletos. Ese día también estaban ofreciendo boletos para irse de viaje, no sé a qué playa de la República Mexicana, en la iglesia adventista. No tratar negocios. En Comalapa hay una panadería que se llama Adventista y don Nico la conoce. Si tú vas a comprar pan el sábado, te dan el pan pero no te cobran. Me lo vienes a pagar mañana, hoy sábado no puedo tocar dinero. Si fueran honestos, yo que he comprado pan ahí, porque antes vivíamos ahí cerca de la panadería adventista. Y iba ahí a comprar pan, no me daban pan, no me cobraban, pero sí me daban el pan, están tratando negocios. Conozco en otros lugares donde los adventistas abren su tienda el sábado. Nadie puede cumplir esto a plenitud, nadie. Y por eso Dios cambió. Ahora, también la Biblia dice matar al que trabaja el sábado. Números 15, 32 al 36. Un día que encontraron a un hombre tomando leña en sábado, lo mataron. Porque la ley decía matar al que trabaja en sábado. Y si quieren cumplir la ley, que maten a todos los que trabajan en sábado. Claro. ¿Y cuál es la razón principal por la que querían matar a Jesús? Es que mi padre trabaja, yo también trabajo. Cuando escucharon que Jesús dice que trabaja, lo querían matar. Vamos a ir al texto más tarde. Pero estamos hablando de cosas que no se pudieron cumplir en la ley en el Antiguo Testamento, mucho menos ahora. Y vean que dice Gálatas 3:10. Maldito aquel que no cumple con todo lo que está escrito en la ley. Si yo me someto a la ley y no puedo cumplir con todo lo que está escrito en la ley, estoy bajo maldición de Dios. Ahora, aquí se dio el cambio. Ahora, hay algo interesante. El hermano habla de eso. Vean, los adventistas son astutos. Dicen que cuando la Biblia habla de sábados, ellos dicen, cuando la Biblia dice de sábados en plural, es ley ritual. Así enseña. Pero cuando habla de sábado es ley moral. Y por lo tanto ellos dicen que cuando la Biblia habla de que se acabaron los sábados, está hablando de la ley ritual, pero no de la ley moral. ¡Qué contradicción tremenda! Ellos tienen un librito que se llama La Fe de Jesús. Y en la Fe de Jesús dice, ¿cuál es la señal entre Dios y los hombres? Ezequiel 20:20 contesta, la señal entre Dios y los hombres es que guarden mis sábados en plural. Entonces, si sábados es ley ritual, entonces la señal entre Dios y los hombres es ley ritual. Y si me dicen que Ezequiel 20:20 está hablando de la ley moral, pues entonces todos los textos que hablan de los sábados también se están refiriendo a la ley moral. O sea que no hay escapatoria. Vayan a donde vayan, se acabó el día de reposo, como el séptimo día.
Vayamos por partes. Él leyó Isaías. Vamos a darle otra leída a Isaías 1:3 en adelante. Dice: ¿cómo he de querer los sacrificios de ustedes si no sienten dolor por sus pecados? El incienso que me traen ya me hiere mis narices. Sus santas celebraciones del nubilunio y el sábado. Aquí está en singular, no dice sábados, está en singular. Y el sábado. Y si ellos dicen que sábado es ley moral, pues entonces en Isaías se está hablando de ley moral y por lo tanto se acabó el día de reposo, porque aquí está en singular, no está en plural. Escuchen qué dice, una vez más. El incienso que me traen ya me hiere en mis narices. Sus santas celebraciones del nubilunio y el sábado y sus días de ayuno especial, aún hasta sus más santas celebraciones. Todo es un fraude. No quiero nada más con ellos. Los detesto y no puedo verlos ni siquiera pintados. Bien. Aquí dice sábado. No dice sábados, entonces es ley moral. Aquí se anuló la ley moral y no hay para dónde. Lo dice la Biblia, o si equivoca la Biblia, es otro problema. Otra cosa, Dios dice, aún hasta sus más santas celebraciones. Eso hasta significa el extremo. Eso quiere decir que Dios está extremadamente airado en contra de su pueblo. Hasta indica extremidad. Eso indica que Dios está diciendo todo. Por ejemplo, cuando yo digo, no grites tan fuerte, te escucha casi hasta todo el mundo. ¿Qué estoy diciendo? Que todos lo saben. Hasta indica el extremo. Y si Dios dice, detesto hasta sus más santas celebraciones, esto quiere decir, un poquito Dios lo acepta, el otro poquito no. Hasta quiere decir todo lo que es parte del culto judío, Dios lo detesta. Hasta. Y vean, utiliza el término santas celebraciones. Santas. Vayamos a esto. Los adventistas del séptimo día enseñan en base a Génesis 2:1 al 3, que el sábado tiene 3 características. Dios lo bendijo, lo reposó y lo hizo santo. Vean, una de las características del sábado es santo. Y Dios dice que anula hasta las más santas festividades. ¿Y cuál era lo que era llamado santo en la Biblia? Según Isaías 58:13, ¿qué es lo que es llamado santo? ¿A poco no el sábado? Yo pregunto, ¿qué otra festividad judía, según la Biblia, fue llamado santo? ¿Qué otra festividad está llamado como santo en la Biblia, que sea festividad judía? Nada. Solamente el sábado fue llamado santo. Ahora, estamos hablando de festividades, no de Dios. Dios es santo. Dios no es una festividad, Dios es un ser. Vayamos a ver qué dice el libro de Oseas. Oseas, vamos a leer Oseas 2:3. Escuchen qué dice el libro de Oseas. Habla Dios y dice: yo pondré fin a todas sus celebraciones, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. Los días de reposo. ¿Y cuál era el día de reposo en el Antiguo Testamento? Ahí está. Otras traducciones dicen: yo pondré fin a sus festividades judías y el día sábado. El día de reposo, según Dios está profetizando, pondré fin en futuro. Pondré. Esta ley iba a cambiar. ¿Y cambió por qué?
porque no fue capaz de redimir al hombre. No fue capaz. Ahora veamos qué dijo Cristo. El hermano dijo, lo que Cristo diga hay que hacer. Bueno, vamos a ver si somos parejos. Veamos qué dijo Jesús respecto al día de reposo. Yo pregunto, yo siempre pregunto, ¿Jesús guardó o quebrantó el sábado? Guardó. ¿Y saben a qué se basa para decir que guardó el sábado? El libro La Fe de Jesús, si no me equivoco, la página 25, creo que era lección 11 o 12, sobre el estudio de cuál es el día de reposo. Dice, ¿qué día guardó nuestro Señor Jesucristo? Y ponen como respuesta Lucas 4, 16.